el Señor y la desgracia. Queridos hermanos, vamos a seguir con el libro del Génesis, porque este libro es fuente de historias antiguas, pero a la vez actuales, como lo hemos visto ya. Y en esta ocasión recordaremos la historia de José, en ocasiones llamado el soñador, para aprender un poquito de él. Recordarán ustedes que José tenía sueños y además tenía el don de interpretarlos, no solo los suyos, sino también los de otras personas. José y Benjamín fueron los dos hijos de Jacob y Raquel. Raquel fue la esposa preferida de Jacob y sus hijos lo fueron también. Y ya saben ustedes lo que pasa con los hijos consentidos. Los hermanos les agarran tirria. Y este caso no fue la excepción. No sé si a todos les ha pasado, pero hay ocasiones en que una determinada persona de repente te cae mal, ¿no? Y con el paso del tiempo resulta que vienes a ser beneficiado directa o indirectamente por esa persona. Y por supuesto, esto hace que deje de caerte gorda y descubres en ella algo que no habías visto. Bueno, ahí va diciendo más o menos la historia por dónde vamos. Por lo pronto, no está más decir que era tanto el encono de los 10 hermanos mayores contra José, Benjamín no cuenta, aunque quisieron matarlo, sin embargo terminaron vendiéndolo para deshacerse de él. El Génesis no nos dice cómo vivieron los hermanos durante el tiempo en que José estuvo desaparecido, pero nos podemos hacer una idea, ya que no solo obraron mal contra su hermano, sino contra su padre también. Esa debió ser una piedra en el zapato, si no es que una losa, ¿no? Como la del Pípila. Pero hay que poner atención en esto. Vamos con José, quien después de algunas peripecias pasa de esclavo a lugarteniente del faraón, precisamente debido a su don con los sueños. Y por ellos mismos puede preparar a Egipto entero para hacer frente a una hambruna que se dejó caer por esos lares. Los hermanos y toda su gente empezaron a pasar hambre, y como los chismosos nunca faltan, por ahí les llegó la noticia de que en Egipto había la posibilidad de comprar alimento. Así que ni tardos ni perezosos se fueron para allá y regresaron bien forrados de grano. José en este ínter los reconoce. Ellos a él no. Ya ven lo estrambótico de los atuendos egipcios de esa época, ¿no? Imagínense el disfraz. Pero finalmente hace bajar a su padre y a sus hermanos con todo y ganados y demás a Gosén para asegurar su supervivencia. Y todos fueron felices hasta la muerte de Jacob. Y aquí es donde inicia nuestro relato de hoy. Escuchemos. Después de la muerte de su padre, los hermanos de José temían y se decían: quizá José nos guarde rencor y seguramente nos devolverá todo el mal que le hicimos. Mandaron entonces decir a José: tu padre nos ordenó antes de morir. Así dirán a José: perdona por favor la ofensa de tus hermanos y su pecado, porque te han hecho mal. Perdona entonces ahora la maldad de los servidores de Dios tu Padre. Y José se echó a llorar al oír estas palabras. Sus hermanos fueron y se postraron ante él diciéndole: aquí nos tienes para ser tus esclavos. José les respondió: no teman. ¿Acaso yo ocupo el lugar de Dios? El mal que ustedes pensaron contra mí, Dios lo convirtió en bien, para que se realizara lo que sucede hoy, hacer que viva un pueblo numeroso. Por tanto, no teman, yo proveeré por ustedes y por sus hijos. Y así los consoló, hablándoles al corazón. Si nos detenemos un poquito en la personalidad de los hermanos, o mejor dicho, su conciencia, fácilmente podemos detectar que creen que el perdón que José les había dado cuando se descubre ante ellos
es falso y que finge perdonarlos por consideración a Jacob su padre. Quizá el remordimiento y los años de ver sufrir a su padre no les permite perdonarse más bien a sí mismos. Y esto es algo que pasa muy frecuentemente en aquellos y en estos tiempos. ¿A poco no? Uno sabe que actuó mal. Le cuesta trabajo perdonar quizá porque él mismo, si se hubiera hecho lo que esa persona diría, que Dios lo perdone, pero yo no. Eso sin contar la de veces que después de una mala decisión nos cuesta trabajo perdonarnos. Puede ser, dicen algunos sacerdotes, que esa sea la causa de que uno vuelve a confesar un pecado ya declarado quizá para estar bien seguros de que quede efectivamente perdonado. Bien, pues el caso es que los hermanos vuelven a mentir y usan la memoria de su padre para que, aún muerto, interceda por ellos. Habiendo visto el comportamiento de José, esperan que la imagen de Jacob surta efecto para eliminar cualquier rastro de rencor que quedara en él. Así tendrían la conciencia. ¿Cuántas veces, querido Radio Escucha, te has visto en algún caso parecido? Ahora vamos con José, que es el que nos da la enseñanza el día de hoy. Él reconoce a sus hermanos y toma sus precauciones para tratar de ver si están arrepentidos, o también ver si su barbajanería aumentó. Había que irse con cuidado dada la experiencia. Pero aquí algo bonito. José tenía un alma que era limpia. No solo no era rencoroso, sino tampoco ambicioso, ni codicioso, ni avaro. Por eso fue tan buen administrador. Ojo para los administradores que me están escuchando. Y fue consciente del don recibido por Dios y supo ver la mano de Dios en los acontecimientos que más de uno hubiera calificado de funestos. ¡Ay! Pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Para qué me diste, Señor, este don si me va a causar problemas? No lo quiero, maldita sea mi suerte, maldito el día en que nací, y otras frases que seguramente nos suenan conocidas, ¿no es cierto? Y claro, cualquiera se desconcierta al ser vendido por su propia familia, es cierto, pero en el caso de José, supo ver el plan de Dios. Claro que también en el momento de la venta se ha de ver desconcertado, pero conforme se van dando los acontecimientos, José descubre incluso la utilidad del don recibido por Dios y lo pone al servicio de todos. Lo más fascinante de todo es su reacción, el perdón sincero y de corazón. Porque bien pudo haberles dicho, ¿qué hubo? No, que no. ¿Se acuerdan de mi sueño en el que ustedes se inclinaban ante mí y eso los hizo enojar? Pues órale, agáchense, ¿cómo la ven? A ver, enójense ahora, a ver cómo les va. Y más de lo que a usted se le ocurra, ¿eh? Pero no. Podría haberles dicho eso y más. Pero él estaba convencido de que había sido un plan de Dios para salvar a su pueblo. Y él fue el conducto. Entonces, ¿por qué enojarse con sus hermanos? Creo que esta es la gran lección. Cuando nos sucede algo, tendemos a verlo como consecuencia de una mala actitud o un error de otro o de otros, como en este caso. Y rara vez pensamos que Dios tenga algo que ver con esto. Pero, mis queridos hermanos, así es como actúa el Señor. La próxima vez que esté pasando por una situación difícil, una desgracia, o sea objeto de encono por parte de un familiar, compañero de trabajo o de comunidad, pregúntese qué es lo que el Señor le está preparando. Y claro, puedes preguntarle también al mismo Señor. Y si tienes la disposición suficiente, te lo hará saber. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.